Hojas de cálculo. Hola amigos y amigas, ya estamos de regreso. Nos da mucho gusto contar con su atención en cada programa. Quédense con nosotros porque el tema de hoy les será de mucha utilidad. Lo dedicaremos a algo muy básico, el trabajo de datos en una hoja de cálculo y su relación elemental con los saberes digitales. En programas anteriores constatamos que la información digital maneja datos con distintas finalidades. En este caso, veremos que la manera más común de trabajar con datos inicia en las hojas de cálculo. Además, veremos cómo la información organizada nos permite resolver diversos asuntos en nuestra vida cotidiana. Platicaremos con Marco Yair Guerrero, especialista en el manejo de datos, a quien haremos varias preguntas que nos permitirán entender la importancia de la organización y análisis de la información. Marco Yair también nos compartirá varios trucos muy útiles, ya que son acciones que necesitamos realizar reiteradamente. Así que estén muy pendientes. Vamos a comenzar con un segmento de información digital. No pierdan el apunte de cómo se conforma una hoja de cálculo. Venga esa información. Usos de hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es una matriz. Una matriz es una tabla rectangular. La tabla rectangular es, en este caso, una hoja electrónica que nos permite ordenar datos. Para ordenar los datos los ubicamos en un lugar de la hoja al que denominamos celda. Para saber en qué celda se encuentra cada dato, nos orientamos mediante columnas y filas. Esto quiere decir que una celda es el punto de intersección entre una columna y una fila. Es común confundirnos en un principio cuando mencionamos columnas y filas, pero tal confusión queda resuelta si consideramos que las columnas siempre son líneas verticales, mientras que las filas siempre son renglones, o sea, líneas horizontales. Cuando tenemos muchos datos en las celdas, resulta complicado encontrar alguno. Es por eso que el orden nos permite su ubicación correcta. Para ello, siempre nombraremos a las columnas con letras en orden alfabético y a las filas con números en orden consecutivo. Y siempre diremos primero la letra de la columna y después el número de la fila. Mira este ejemplo. Tenemos varios datos. Algunos son números y otros son palabras. Digamos que queremos ubicar la palabra luna y el número 26. Si seguimos el orden de columnas y filas, entonces podremos decir que el dato luna se encuentra en la celda ubicada en la columna B, fila 8, y el dato 26 está en la celda ubicada en la columna D, fila 10. ¿Te das cuenta? Es fácil y aplica para cualquier cantidad de datos que tengas. Usos de hojas de cálculo. Las hojas de cálculo tienen otros elementos como la barra de herramientas que consiste en un menú en donde encontramos varios comandos y botones para hacer distintas acciones. Por ejemplo, selecciones de datos, fórmulas y gráficos. La mejor manera de conocer todo lo que puedes hacer en una hoja de cálculo es a partir de aplicaciones específicas. Así que no te preocupes por comprender todo de una sola vez. Lo que sí es importante tener presente es que las posibilidades de las hojas de cálculo no se limitan a los comandos que aparecen en la barra de herramientas. Esto significa que como cualquier dispositivo o formato, una hoja de cálculo es un recurso que te ayuda a trabajar. Pero el verdadero potencial está en tu capacidad para analizar y solucionar problemas. Lo que importa en estos momentos es responder a la pregunta, ¿para qué ordenamos datos? La respuesta es para tenerlos organizados y posteriormente analizarlos. Cuando tengas un propósito específico que requiera análisis, las hojas de cálculo te serán útiles para realizarlo. Entonces, los datos se convertirán en información que trabajarás como valores, variables y unidades de análisis. Por ahora, quedémonos con lo esencial. Una hoja de cálculo nos sirve para organizar datos. De esta cápsula informativa me quedo con un pequeño gran detalle. Comencemos por comprender lo esencial para que no se nos olvide y gradualmente aprenderemos más cosas. Y si necesitamos conocer más sobre el tema, podemos consultar a quienes tienen más experiencia. Eso precisamente es lo que haremos en este momento.
Vamos con nuestro especialista, Marco Yair Guerrero, para que nos proporcione más información sobre el uso de hojas de cálculo y para que nos enseñe algunos trucos que podemos aplicar para facilitar la organización de datos. Marco Jair Guerrero Quintana es licenciado en Economía por la UAM Xochimilco y cuenta con estudios de maestría en Ciencia de Datos por el ITAM. Es director de análisis y socio fundador en i3 Consultores, donde desarrolla productos de datos para empresas y gobierno, como MapPoint i3, análisis de redes sociales, web scraping, reconocimiento de placas vehiculares, reconocimiento de rostros e identificación por tarjetas de radiofrecuencia, NFC. Fue director de Evaluación y Estadística en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Cuenta con varias publicaciones. Bueno, las hojas de cálculo es la base ahorita de la organización de los datos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a incorporarnos a algún trabajo, principalmente ocupamos dos herramientas, ¿no? La primera herramienta es un procesador de texto y la segunda herramienta yo creo que es una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, las hojas de cálculo principalmente nos sirven para organizar todos los datos que tenemos de cualquier índole, ¿no? Datos de la empresa, datos personales y, bueno, estas hojas son ya herramientas que todo mundo y todos los jóvenes tenemos que ya ocupar, ¿no? Yo creo que primero la primera función básica que la hoja de cálculo se debe de conocer es la organización, ¿no? O sea, tener claro que las columnas, que son en vertical, ¿no? Son las categorías por las que queremos agrupar nuestros datos, ¿no? Les llamamos variables, ¿no? Principalmente. Y estas variables son cualidades que a nosotros nos interesa organizar, ¿no? Tener organizadas. Y la segunda característica que es muy importante es que, bueno, los renglones, ¿no? Que están en horizontal, son las unidades de análisis, no es lo que yo quiero organizar, ¿no? Entonces, si en nuestra hoja de cálculo nosotros vamos a poner teléfonos de amigos, bueno, pues nuestra unidad de análisis son nuestros amigos, ¿no? Pero principalmente yo creo que esas son las dos características primordiales que debemos de tener claro en una hoja de cálculo, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras variables y cuáles van a ser nuestras unidades de análisis, ¿no? Y otra característica muy importante son las funciones, ¿no? O sea, finalmente las hojas de cálculo nos permiten hacer muchos cálculos, ¿no? Para eso son, ¿no? Son como enormes calculadores, ¿no? También hay que tener claro cuál es su papel, ¿no? Hasta dónde puede llegar una hoja de cálculo, ¿no? O sea, una hoja de cálculo no es una base de datos, ¿no? O sea, eso es otra cosa, ¿no? Que las ocupemos como parte de las bases de datos, bueno, es una cosa, pero las hojas de cálculo es para eso, para hacer cálculos, ¿no? Y tienen una limitante, ¿no? Principalmente las hojas de cálculo pues siempre van a tener un número reducido de filas, ¿no? Digo, un número amplio, pero tienen un límite estas hojas, ¿no? Entonces yo tengo que tener si voy a tener muchos datos, pues tengo que ir poniendo una gran cantidad de datos en cada hoja, ¿no? Entonces, eso es. Y otra característica que podríamos decir que tienen las hojas de cálculo son las funciones, ¿no? O sea, las funciones son pues, estos pequeños programas que nos permiten, que nos facilitan los cálculos, ¿no? O sea, y hay una inmensidad de funciones, ¿no? Que a veces poca gente, yo diría que conoce todas las funciones, ¿no? Y esas son las características. Bueno, principalmente las hojas nos ayudan a la organización de nuestra información, ¿no? Que eso es lo principal. Esta organización de la información tiene que ver mucho cómo vamos a procesar, ¿no? Cómo vamos a poder procesar esos datos, ¿no? O sea, toda esta organización de los datos nos va a permitir obtener información y esa información nos permite tomar principalmente decisiones, ¿no? Por eso nosotros organizamos esos datos, ¿no? Para que esos datos se puedan convertir en información y esa información nos pueda servir para la toma de decisiones, ¿no? Una toma de decisiones que hay que tener en cuenta que las decisiones se toman en ese momento, ¿no? Entonces, la información se necesita no antes, no después, en el momento. Entonces, la hoja de cálculo nos va a permitir tener muy organizado los datos que tenemos y todo el procesamiento que yo voy a tener, ¿no? Tenemos la siguiente tabla. Una tabla se compone de columnas, ¿no? En este caso tenemos una tabla de amigos y tenemos la columna de nuestros amigos,
otra columna con su edad, otra columna con su sexo, ¿no? Otra columna con el correo electrónico. También las columnas hay filas, ¿no? Que por lo general en las tablas son las unidades de análisis, lo que a mí me interesa tener ordenado, ¿no? En este caso tenemos nuestros amigos, ¿no? Queremos hacer una tabla de frecuencia donde nos cuente cuántos amigos de sexo femenino tenemos y cuántos masculinos. Para lo cual vamos a ocupar una función. Una función en Excel es un pequeño programa que realiza cálculos, ¿no? Y nos ayuda a ahorrar tiempo. Para activar las funciones le doy, escribo el signo de igual y eso le estoy diciendo a Excel que voy a ocupar alguna función. En este caso vamos a ocupar la función contar sí. Si yo empiezo a escribir, me despliega un menú alterno donde yo puedo encontrar la función que quiero utilizar. En este caso voy a ocupar contar sí. Si yo le doy la tecla Tab, me termina de rellenar, termina de escribir, ¿no? Aquí nos está pidiendo el rango de lo que quiere, de lo que vamos a contar. En este caso le digo que es de la columna C, de la fila C2 a la fila C8, ¿no? Me va a pedir qué criterio quiere que busque. Le voy a decir que primero vamos a buscar las Fs, ¿no? En este caso femenino. Cierro. Al darle Enter se va a ejecutar la función, ¿no? En este caso me está diciendo que hay 3 amigos que son de sexo femenino. Para el caso de masculino, igual, me voy a contar sí. Pero ahora vamos a buscar al sexo masculino, ¿no? Le doy el rango de la columna donde quiero que busque los valores, qué criterio quiero que busque y ejecuto con el Enter. Ahí nos está diciendo que tenemos 4 amigos de sexo masculino. Si yo quiero sumar el total, la selecciono, me voy al botón sumar, que está en la parte superior, le doy un clic. Me dice que hay 7, ¿no? Queremos sacar el porcentaje. Bueno, le doy igual, ¿no? En este caso le vamos a dar el signo igual. Luego voy a dividir nuestra frecuencia entre el total de elementos que tiene nuestra tabla. Para fijar este valor puedo utilizar la tecla F4 en Windows, que lo que va a hacer es agregar símbolos de pesos al valor total para que no se mueva y yo pueda hacer este mismo cálculo en las siguientes líneas, ¿no? Si le doy Enter me está dando, ¿no? Hago lo mismo igual, ¿no? Enter, ¿no? Y ejecuto. Esto de fijar el valor es importante porque si yo quisiera correr que se ejecute esta acción en diferentes líneas, pues nada más lo desplazo y ya no tengo que preocuparme si está bien, ¿no? Los trucos me parecen excelente recomendación. Imagínense cuánto tiempo nos podemos ahorrar cuando se trata de organizar miles de datos. En cualquier proporción, ordenar datos es hasta saludable y formativo porque aprendemos a organizarnos. Tal y como nos expone nuestro especialista, imaginen cuántas cosas podemos hacer con las hojas de cálculo para asuntos cotidianos. Ahora conozcamos algunas opciones de software para utilizar hojas de cálculo. Esto seguramente les va a interesar. Tipos de software para hojas de cálculo. Existen varias opciones de software para utilizar hojas de cálculo de forma básica y avanzada. Es común que al organizar datos no solo utilicemos las hojas de cálculo, también complementamos la información con otros programas como procesadores de texto, presentaciones, incluso edición audiovisual. Por ello, la primera recomendación es contemplar toda la paquetería. La más popular es la de Microsoft. Excel es su programa para hojas de cálculo. Tiene un menú con varias herramientas como gráficos, tablas dinámicas y funciones. ThinkFree Office es una paquetería en línea que puede ejecutarse en varios sistemas operativos. También cuenta con procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, editor de notas. Otra opción son las hojas de cálculo de Google, las cuales tienen la ventaja de guardarse en la nube. Numbers es una aplicación con la que puedes crear hojas de cálculo y visualizar datos de manera simple. Está diseñada para sistema operativo Apple. La mejor alternativa a considerar es el software libre porque es gratuito.
Entre los más recomendables se encuentran Apache OpenOffice, LibreOffice, Spread 32 o Spread CE. Tenemos otro caso, por ejemplo, tengamos una tabla donde en esta tabla tenemos varias filas vacías, ¿no? Es cómo podemos eliminarla de una manera rápida, ¿no? Seleccionamos nuestra tabla, ¿no? Lo que vamos a seleccionar es toda nuestra tabla y tenemos dos opciones, ¿no? O sea, podemos ocupar la tecla F5, donde nos va a abrir un menú. Ese menú se abre con la tecla F5 y ahí hay un botón que dice especial, ¿no? Yo le doy un clic, me va a desplegar este cuadro, donde hay muchas opciones interesantes. Una es que nos seleccione todas las celdas en blanco. Le doy un clic, selecciono, le doy Enter. Ahí ya lo que hizo fue seleccionar todas las celdas en blanco y finalmente me puedo ir al botón de eliminar celda y se eliminan le voy a decir que elimine toda la fila y se elimina, ¿no? Qué buen truco ese de eliminar filas, nos será de gran utilidad. En cuanto al tipo de software, mejor vamos a preguntarle a Marco Yair cuál utiliza y aprovechamos para que también nos cuente cuáles son los principales problemas que podemos tener al utilizar hojas de cálculo. Yo creo que la principal problema que he visto en lo práctico, ¿no? En la vida laboral, es que no sabe, desconocen, hay muchas funciones que desconocen, que son muy importantes, que finalmente nos ayudan a resolver rápido nuestros problemas, ¿no? Nuestra hoja de cálculo nos permite esta organización de los datos y esta organización de los datos, nosotros lo que necesitamos es aplicarle algún tipo de análisis, ¿no? Principalmente a estadísticos, ¿no? Entonces, bueno, estos análisis nos van a permitir, esta toma de decisiones, pero lo que sí veo es que las personas desconocen mucho cómo podrían realizar estas tareas, ¿no? De manera rápida, ¿no? Porque esto también, en el mundo en el que vivimos, pues tenemos que procurar, ¿no? De hacer las cosas bien hechas, de forma natural, pero rápido, ¿no? O sea, porque si no, pues ya no nos funciona, ¿no? La información es para ahorita, ¿no? O sea, entonces, las personas que ocupan las hojas, pues a veces desconocen cómo realizar ciertos procedimientos y desconocen estas listas de funciones que, bueno, nos podrían ayudar a resolver de una manera rápida y eficaz la toma de decisiones, ¿no? Híjole, yo creo que muchísimas. O sea, una de las cosas que vemos actualmente es que el software libre tiene una gran demanda para un cierto sector. O sea, el software libre principalmente se maneja para personas que, bueno, se dedican al desarrollo de programas, pero que ahora lo que sí estamos viendo es que la gente está empezándolos a ocupar como parte de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, una ventaja que tiene el software libre es que hay una gran comunidad, o sea, una comunidad mundial que actualiza y va resolviendo problemas y va generando programas que nos pueden ayudar, ¿no? Para mí, el software libre, bueno, en las cuestiones que me dedico, pues es una gran herramienta, ¿no? Y que a veces no desconocemos, ¿no? Porque pensamos que todo mundo es Windows, ¿no? Y no, efectivamente hay otro sistema como Linux, ¿no? Que nos permiten realizar las mismas tareas incluso más rápido que los programas, ¿no? Como Windows. Entonces, esta ventaja de conocer el software libre, bueno, tiene muchas, ¿no? Una es, no hay virus, ¿no? O sea, bueno, sí hay virus, pero son muy pequeños porque el software libre, si encuentra un programa que no entiende, no lo ejecuta. Dice, pues no te entiendo, no lo voy a ejecutar, ¿no? Y también otra cosa es, bueno, la licencia, ¿no? O sea, no hay pagos de licencia, no es que tú ocupes, por ejemplo, en el mundo Ubuntu, que es como lo similar a Windows, y yo tengo que pagar una licencia, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja porque, por ejemplo, los gobiernos evitarían ya no tendrían que pagar licencias, ¿no? Ni mantenimientos. O sea, los mantenimientos tú los haces desde línea de comando. Tú actualizas tu propio software
pero tú solo, ¿no? Entonces tú no necesitas necesitas a alguien que te esté ahí ayudando. Y la otra ventaja es que también hay muchísima información en Internet. Si tú tienes un problema, incluso copias el problema que tienes, lo pones en Internet y hay una infinidad de respuestas que te dicen cómo solucionarlos, ¿no? Entonces, sí sirve muchísimo. Yo creo que ahorita el software libre sirve muchísimo para actividades de ciencia de datos, de Big Data, que nos permiten podemos hacer un gran procesamiento de datos, ¿no? Entonces, esto es principalmente, bueno, yo soy una persona que invito a todos los jóvenes a usar el software libre, ¿no? Los trucos, pues, son algunas funciones que desconocemos, ¿no? Que están por ahí escondidas, pero que nos permiten realizar alguna tarea en específico, ¿no? O sea, un truco es una función o un conjunto de funciones que nos van a permitir realizar una actividad, ¿no? Por ejemplo, un truco sería, tengo una tabla, ¿no? De muchos registros, 16,000 registros, por ejemplo, y tal vez tenemos registros en blanco. Por ejemplo, ¿cómo los puedo eliminar de una manera rápida, ¿no? ¿Cómo selecciono solamente las filas en blanco, ¿no? Entonces, bueno, puedo seleccionar algunas filas y eliminarlas con un clic, ¿no? Principalmente esos son los trucos, ¿no? O sea, una lista de funciones, ¿no? Que a veces desconocemos. Aquí tenemos igual una tabla, ¿no? Donde igual tenemos filas vacías, pero aquí lo que nos interesa es que se rellenen estas filas vacías, ¿no? ¿Con qué? Pues con el valor que está arriba vamos a rellenarlo, ¿no? Es cómo podemos rellenar estas filas que están vacías, ¿no? Seleccionamos toda la tabla que queremos. Seleccionamos la tecla F5, nos despliega un menú. Nos vamos al botón especial. Seleccionamos celdas en blanco. Le damos a aceptar. Y ahí ya seleccionó todas las celdas en blanco de nuestra tabla. Ahora, queremos rellenarlo. ¿Con qué? Con el valor que está arriba, ¿no? Entonces, queremos duplicar en este caso, ¿no? Entonces, si yo escribo el signo igual y le digo, selecciono la casilla superior, en este caso sería A2, le estoy diciendo, quiero que pegues el valor de A2 en la celda A3, pero quiero que lo hagas para todas las celdas que están seleccionadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí vamos a dar Enter, Control, Enter, ¿no? Esto es muy importante. Yo al mismo tiempo voy a dar Control, Enter y me va a pegar todas las celdas inmediatas, ¿no? Este problema que menciona nuestro invitado, de confundir las hojas de cálculo con la base de datos, es bastante común. Esperamos que después de este programa nos quede más claro que una cosa es el uso de hojas para organizar datos y otra, almacenar información en base de datos para ser consultados. Y también espero que los trucos no se nos olviden. Hay que ponerlos en práctica. Vamos con Marco Yair para escuchar sus últimas recomendaciones y después tendremos un truco más. La actualidad, el nuevo petróleo son los datos, ¿no? O sea, los datos es una de las cuestiones que ahorita todas las empresas, las grandes empresas que se han beneficiado han sido porque pueden procesar una gran cantidad de datos y en un tiempo récord, ¿no? Entonces, ahorita la ventaja de usar cualquier tipo de software que nos permita organizar estos datos y analizarlos rápido, bueno, nos va a permitir tomar decisiones más rápido, ¿no? O sea, principalmente yo creo, ¿no? Bueno, yo lo que invito es a todos los jóvenes a que conozcan funciones e incluso hay unas listas muy interesantes de funciones para las hojas de cálculo. Si se pone en internet truco de Excel o OpenOffice, hay una infinidad de listas, ¿no? De cómo puedo hacer, ¿no? Incluso uno escribe, ¿cómo hago X actividad? Y te van a decir, ¿no? Y la ventaja es que uno se va haciendo de un acervo cultural, ¿no? Vas aprendiendo, bueno, finalmente un truco es un programita, es una sentencia donde nos permite realizar alguna tarea, ¿no? Y la ventaja es que nos va a ayudar muchísimo, nos va a simplificar mucho nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, y al momento en que simplificamos el trabajo cotidiano, bueno, nos permite
tiempo para otras actividades, ¿no? Entonces, yo sí invito a los jóvenes a que busquen en internet, es muy fácil, ¿no? Cómo realizar alguna actividad que desconozcan, ¿no? Aquí tenemos otra vez una tabla. Tenemos una tabla de amigos donde, bueno, nuestras columnas son las características que nos interesa ordenar, ¿no? Las filas son nuestros amigos. Y en este caso queremos sacar el promedio solamente de todos nuestros amigos de sexo femenino que tengamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues le damos igual. Vamos a usar la función sumar si, ¿no? Sumar si. Yo encuentro la función, le doy tab. Le voy a dar el rango donde está y en este caso voy a poner C2, ¿no? Que es el rango que quiero que aquí busque primero, a C8, ¿no? Que son la columna sexo. Quiero que primero busque la opción F de femenino, ¿no? Y quiero que sume las edades de todos nuestros amigos de sexo femenino. Le voy a dar de B2 a B8. Cierro la función y le doy Enter. Ahí nos está diciendo que la suma de las edades de nuestros amigos de sexo femenino es de 25, pero esto es nada más la suma. Nosotros queremos sacar el promedio, ¿no? Bueno, aquí faltaría poner cuántas personas de sexo femenino tenemos. Tenemos dos, vamos a hacerlo por función, entonces le vamos a dar entre y vamos a usar también la función que ya la vimos, contar si. Le doy contar si. Me va a pedir el rango, igual, de C2 a C8 y yo quiero decirle que busque de la letra F, ¿no? Que significa femenino. Lo cierro, ¿no? Entonces, la parte del denominador lo que nos va a decir es cuántos amigos de sexo femenino tenemos, ¿no? Yo le doy Enter, me está dando, ¿no? Me dice, oye, mira, pues en promedio mis amigos de sexo femenino tienen una edad de 8.3 años, ¿no? Si lo quiero hacer para masculino, podemos hacer algo más rápido. Podemos copiar la función, la pego en la siguiente celda, pero aquí lo único para revisar cómo están los cálculos, le puedo dar la tecla F2, obviamente en Windows, y se fijan, se corrió las regiones, ¿no? Entonces aquí yo lo único que tengo que hacer es acomodar C2 a C8, ¿no? De B3, que sería en su caso es B2 a B8, ¿no? Y también tengo que cambiarle pues la letra, ¿no? Que quiero que busque M's. Y en el caso para que cuente, igual, ¿no? Se corrieron, las modifico y cambio el criterio de búsqueda, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo que en promedio nuestros amigos de sexo masculino tienen la edad de 9.5, ¿no? Hoy aclaré algunas confusiones que tenía con respecto a la organización de datos en hojas de cálculo. ¿Ustedes también? Saben, me interesa poner en práctica la recomendación de usar las hojas de cálculo para organizar datos con relación a nuestras actividades cotidianas. Se me ocurre que comenzaré con lo que hago cada mes según su orden de importancia y aprovecharé para practicar todos los trucos que compartió Marco Yair. Por ahora los tengo muy presentes, pero más vale aplicarlos con regularidad para que no se nos olviden. Ustedes, amigas y amigos, díganos si ya conocían estos trucos o si se saben otros. Compártanos sus comentarios por redes sociales. Agradecemos a Marco Yair por habernos compartido los trucos para ordenar mejor los datos y por la oportunidad de conversar con él para conocer usos prácticos de las hojas de cálculo. Gracias, amigas y amigos, por su atención al programa. Practiquen mucho. A continuación, pensamiento matemático, cigarras y números primos. Va a estar increíble. Nos vemos pronto para compartir otro Saber Digital.